Bienvenidos a este primer capítulo de En Busca de un Cristiano. Yo soy Berenice Reséndiz y estamos listos para comenzar. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast En Busca de un Cristiano. Y como ya lo escucharon, mi nombre es Berenice Reséndiz y estamos empezando este proyecto en el que la verdad es que estamos poniendo mucha intensidad y muchas ganas también. Este podcast ha sido o está siendo creado con la intención de poder hablar, de poder reflexionar y conversar de algunos temas que de repente están por ahí como dudas en torno a la iglesia cristiana. Seguramente ya ustedes escucharon el tráiler de este podcast en donde les comparto un poquito de qué se trata, qué es lo que estamos buscando. Entonces, alrededor de la iglesia hay muchas preguntas y de la iglesia cristiana más. Es un movimiento que tiene mucha historia, que tiene mucha trascendencia, pero que también tiene muchas cosas de las que podemos hablar. Entonces, este espacio está siendo generado para invitar a personas y justo así como se llama, En Busca de un Cristiano. Lo que queremos es encontrar personas que quieran hablar, cristianos que estén dispuestos a conversar sobre algunas preguntas cruciales, pero también conocer su cosmovisión, conocer sus perspectivas, que nos ayuden a repensar algunos temas en cuanto a la fe. Entonces, pues vamos a estar por aquí acompañándoles cada semana en esta primera temporada, esperando que cada uno de ustedes pues también se pueda sentir desafiado, pero que se puedan identificar con algunas cosas de las que nosotros estamos compartiendo por aquí. Así que bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a este podcast. Y también quiero agradecerle a Dan Ruiz, que va a estar con nosotros en toda la parte de la producción. Sin él, todo esto les aseguro que no podría ser posible. Así que muchas gracias, Dan, por estar apoyándonos. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado de este podcast, un invitado con el que estamos abriendo con broche de oro. Realmente estamos abriendo con mucha gratitud y con mucha emoción y con mucho interés, porque nuestro invitado es una persona que aparte de que me cae muy bien, porque eso es muy importante, también es una persona muy preparada y aparte es muy joven. Entonces, le damos la bienvenida a Iván Jiménez, que está por aquí con nosotros. Hola, Rene, muchas gracias por invitarme y sobre todo por decir que soy muy joven. Ya eso, te debo unos tacos por eso. Claro que sí. Iván, estás aquí inaugurando con nosotros el podcast. Vamos a cortar el listón virtual del podcast y es también simbólico porque no hay ninguno aquí, pero estamos cortando este listón. Gracias, Iván, gracias por haber aceptado la invitación. Qué padre que te des la oportunidad también de poder platicar y sobre todo compartir muchas cosas que honestamente creo que un episodio no nos va a alcanzar para hablar de todo lo que podemos hablar, ¿no? En torno a la fe. Entonces, bueno, me gustaría, bueno, primero compartiéndoles a quienes nos están escuchando que Iván es pastor, actualmente estás en la iglesia metodista, has estudiado cantidad de cosas que yo, la verdad es que ni siquiera sé qué tanto estudiaste, pero ahorita nos vas a contar. Pero bueno, quiero contarles que Iván es una de las personas a quien honestamente yo podría decir que admiro más en el tema de los estudios teológicos, ¿no? De los estudios que tienen que ver con la iglesia y sobre todo por la trayectoria que has tenido en los ministerios en los que has estado. Pero aparte de todo eso, tu forma de ver el mundo, tu forma de ver la iglesia, creo que es algo que te ha traído hasta este podcast para platicar sobre todo esto. Entonces, Iván, cuéntanos sobre ti, cuéntanos en dónde empezaste tus estudios, a qué te dedicas, en qué andas ahorita. Bueno, pues
Bueno, tengo 35 años, así que eso no sé si es ser joven o ya no tan joven o viejo, pero no tanto. Así que tengo la esperanza, bueno, de que todo esté ahí como en los límites medio raros, ¿no? Soy casado, como ya dijiste, soy pastor ordenado de la Iglesia Metodista. Y ahorita estoy sirviendo como lo que se llama superintendente de distrito de una de las conferencias de la Iglesia Metodista, que básicamente es como estar al tanto de iglesias de una cierta región. En mi caso es parte de la Ciudad de México y el Estado de México. Y por supuesto también servir a las y los pastores, ¿no? Que están en esta región. Entonces, ahorita de momento ese es mi ministerio, además de algunas otras cosas que hay que hacer. ¿Y dónde empecé a estudiar? Bueno, mis primeros estudios fueron en el Seminario Presbiteriano de la Ciudad de México. Y después ya no fueron ahí. pero no vamos a entrar en detalles. No, esos detalles los vamos a omitir, ¿no? Por el bien del podcast. Pero, no. o después lo sacamos, ¿no? Todo depende, ¿no? De que pase, pero bueno, el chiste es que acabé mis estudios básicos, bueno, la licenciatura en el Seminario Metodista también aquí en la Ciudad de México, y después pude estudiar algunos cursos en Suiza, en la Universidad de Ginebra y en el Instituto Ecuménico en Bosey, que es parte del Consejo Mundial de Iglesias. Estuve por ahí hace 4 años ya. Y actualmente estoy haciendo el posgrado en el Wesley Seminary de Washington, D.C., en Estados Unidos, pero por la pandemia pues estoy aquí, ¿verdad? Entonces, de todas maneras está muy padre. Me uno a la comunidad que hace sus estudios en línea por Zoom, así que bueno, en eso estamos. Súper, qué padre. Sí, la verdad es que tu preparación tiene mucho que decirnos, ¿no? Y tiene mucho también que ofrecerle, yo creo, a la juventud aquí en México. Una de las cosas y la razón por la que te invité para que estuvieras aquí es porque quería que platicáramos sobre, tú estás en una iglesia y has estado en iglesias históricas, ¿no? Iglesias que tienen, pues, digamos que una doctrina, una liturgia, pero también todo un sistema que es muy antiguo, como lo es la iglesia presbiteriana y como es la iglesia metodista también. Entonces, ¿cómo ha sido para ti como joven y como adulto joven que todavía eres, el poder crecer en una iglesia así, en un sistema así? Porque realmente es todo un sistema, ¿no? O sea, para quienes hemos crecido en la iglesia presbiteriana o en iglesias históricas durante toda nuestra vida, de repente sí representa un desafío. No sé cuántos presbiterianos haya escuchándonos el día de hoy. Espero que muchos, porque esto es especialmente para ustedes. No sé cuántos haya, pero generalmente, y es algo que está pasando ahora, que muchos de los jóvenes o de los que fuimos niños en la iglesia presbiteriana, ahora ya no están, ¿no? Quizás llega un punto de su vida en el que ya no conjugan, ¿no? O sea, como que ya no te encuentras en una iglesia histórica que tiene dogmas de repente como tan fuera de contexto, con liturgias que a algunos les puede parecer incluso hasta aburridas, ¿no? Y que dicen, yo me salgo de la iglesia porque no nos dejan meter batería, y que es como algo muy común, ¿no? Me acuerdo que en mi iglesia, y aquí ya voy a empezar a quemarme, claro que sí, ¿por qué no? En mi iglesia, uno de los temas que había con los jóvenes era que no nos dejaban meter batería, ¿no? Y que esto famoso de la música que no son himnos, que tiene que ser alabanzas. Y, no, perdón, más bien que no son himnos y que no nos dejaban, y que incluso hay iglesias que todavía están como en ese dilema, ¿no? Y entonces ahí están los jóvenes que quieren cantar alabanzas nuevas, que quieren poner batería, que quieren poner guitarra eléctrica, y están como varias iglesias todavía que dicen,
eso no, eso aquí no va, o jóvenes que de repente quieren hacer como algunas cosas o que tienen algunas preguntas sobre la fe y que no logran encontrarlo en iglesias históricas que lamentablemente muchas veces se cierran a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti ser joven y permanecer y desarrollar esta mentalidad teológica, pero a la vez abierta y muy contextualizada? Porque tú eres un pastor que está muy contextualizado, de eso vamos a hablar un poquito más tarde, pero ¿cómo ha sido para ti esto? Bueno, primero aquí, no sé si se escucha, pero creo que les trajeron serenata al podcast por ser el primero, que hay una marimba y todo. Eso nunca pasa excepto el día que uno graba, ¿no? Y uno transmite. Entonces, bueno, felicidades. Hay serenata. Gracias. No, pero, a quien nos haya traído serenata. Exacto. No, la pregunta que haces es muy importante, ¿no? Al menos yo lo pienso de dos maneras posibles. La primera es que, por supuesto, ¿no? Los estudios, las estadísticas muestran que definitivamente las iglesias históricas no estamos respondiendo a los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, sí, yo ya no me entiendo como joven, ni como adulto joven en esas características, puesto que a quienes no estamos respondiendo es a quienes tienen 15, 16, 17, 18, 20 años, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que se debe tomar en cuenta, pero lo interesante es que incluso las iglesias de moda, ¿no? Tampoco están respondiendo a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, al menos aquí en la Ciudad de México vas a iglesias como Más Vida, Semilla de Mostaza, etcétera, y hay gente de mi generación, ¿no? Pero no hay gente, uno diría, no, está lleno de todos esos jóvenes intermedios que se nos van de las iglesias. Lo cierto es que no. O sea, ya el discurso de iglesia, al menos como lo entendemos, o incluso como lo entienden en esos grupos, se está quedando muy atrás, ¿no? Y justamente es porque no responden a contextos específicos, ni a problemáticas o discusiones que se están viviendo, ¿no? Sino que o se van por el lado de la, bueno, fundamentalista, ¿no? Así, etcétera, o simplemente no se menciona, ¿no? No sabemos qué es peor, ¿no? Y la otra respuesta que creo que se puede dar es que finalmente, o sea, la institución siempre es institución, ¿no? Y siempre lo ha sido, ¿no? Si fuera un fenómeno demasiado nuevo esto de que no está respondiendo a los jóvenes, bueno, eso querría decir que las generaciones, ¿no? Que más viejas en las iglesias estarían completas, ¿no? Pero lo cierto es que tampoco, ¿no? O sea, desde tiempos de mis papás, ¿no? De mis tíos, todo eso se está peleando con eso de que la batería, si la batería sí o no, ¿no? Si la música sí o no, etcétera. Hablar de sexualidad, todo eso, ¿no? Entonces, desde hace 30 años, 35, 40, tal vez más, ¿no? Se está peleando por eso. Entonces, es un desarrollo, ¿no? De todas estas décadas que ahorita estamos viendo una expresión más, ¿no? Sin embargo, con lo que tú decías, ¿no? Bueno, y básicamente, ¿qué hacemos aquí, no? ¿Qué te salvó de perderte en ese limbo, ¿no? En el que muchos jóvenes desertaron, y a ti, ¿qué te salvó de permanecer? Sí, yo no diría ni que los demás se perdieron o que me salvó, sino que creo que al menos encontré una manera diferente, ¿no? O personal de encontrarme con la iglesia, ¿no? Y creo que la paradoja esencial de encontrarse con la iglesia, sea como institución, con la gente, etcétera, es que sin duda es gente, ¿no? Hombres y mujeres con las cuales, a quienes Dios ama, ¿no? O sea, es la base, ¿no? Con todas sus contradicciones que se podrían catalogar como hipocresías, ¿no? Con todas sus debilidades, con todo lo que es la iglesia, finalmente es gente, ¿no? A la que Dios ama. Dios ama, ¿no? Da la vida a Jesucristo por la institución tal como es. Y la paradoja es que sí, ¿no? O sea, la institución iglesia es santa, ¿no? Como lo dice el credo, es espacio donde Dios se mueve, pero sale, de igual manera es contradictoria y tiene su parte demasiado humana, ¿no? Tan humana que a veces nos espanta y nos puede decepcionar, pero no es más humana ni es menos humana que cualquier otro espacio, ¿no?
simplemente es el espacio que uno elige o ni siquiera eso, si somos más presbiterianos al que uno es llamado, para poder, para poder servir. Entonces, al menos yo lo veo así desde incluso, ¿no? Desde el testimonio bíblico, ¿no? O sea, hay profetas que ejercen en el templo, ¿no? Son parte, ¿no? De ese movimiento. Está Ezequiel, ¿no? Que era sacerdote, y hay gente como Amos que está dispuesto a volar todo, ¿no? y ambos son llamados por Dios, ¿no? Entonces, yo creo que a algunos nos llama para poder servir desde la institución y poder dialogar, manejar, soportar, resistir y trabajar en estas contradicciones que evidentemente tiene. Y hay otros que nos llaman para estar fuera, ¿no? Y uno no es más importante en su llamamiento por estar en cualquiera de esas dos posiciones. Sí, no, la verdad es que es muy probablemente no todos se sientan como tan identificados con la disposición que tú tienes para permanecer en la institución, ¿no? Justo creo que en una de las principales críticas que tienen los jóvenes hacia las iglesias históricas tiene que ver con toda esta parte institucional, pero no solo y no tanto con lo institucional, sino con algunas cosas que corrompen, ¿no? La parte institucional. Creo que eso también es uno de los mayores problemas, que a veces en sí el sistema no es tan malo, pero lamentablemente se hace un mal uso, ¿no? de ese sistema o de las jerarquías famosas que se tienen en las iglesias. Entonces, de repente, sí encontramos como ciertos conflictos, ¿no? Con estas cosas y nos cuesta trabajo alinearnos. Honestamente, quien me conoce sabe que yo también he estado en iglesias que tienen como un sistema muy cuadrado en cuanto a reglas, en cuanto a protocolos, pero uno busca, ¿no? Ahí sujetarse, pero definitivamente no es sencillo. No es sencillo cuando a veces también como que este sistema no coopera, ¿no? Para poder, sobre todo, cumplir el mandato, ¿no? O cumplir los mandatos que el Señor nos da. Entonces, otra cosa que también quería preguntarte acerca de la teología, porque tú eres especialista, ¿no? En teología. Te has dedicado gran parte de tu vida a la teología. Y sobre temas teológicos, ¿cómo o qué crees que pueda motivar a los jóvenes a tomar la teología como un estudio o como una ciencia? No sé, tú me dirás si es ciencia, si es algo que solamente se estudia de otra manera. ¿Qué te lleva a ti a querer adentrarte en estudios teológicos de muchos dogmas que hoy por hoy están como muy en duda, ¿no? Muchos dogmas que están basados quizás en movimientos de hace 100, 200, no sé cuántos años, ¿no? Y que muchos dicen, bueno, pero es que eso ya no se aplica para el presente. O sea, eso ya es momento de hacer totalmente nuevas teologías, de cambiar dogmas en la iglesia. ¿Qué te lleva a ti a querer profundizar en eso? ¿Y cómo se vive eso en el presente? ¿Cómo lo conjugas con los contextos que nosotros vivimos ahora? Pues el problema no son que tengamos dogmas de 2000 años, ¿no? Digo, finalmente los dogmas y las enseñanzas de la iglesia siempre han sido un espacio de conflicto, nacieron en el conflicto. Es más, fueron creados por un conflicto, ¿no? O sea, revisando la historia de la iglesia, digo, los concilios ecuménicos, ¿no? Cualquiera que tú menciones, no ha sido porque eran hermanos y se tomaron de la mano y dijeron, ay, vamos a platicar, ¿no? O sea, había Sí. conflictos, se pelearon, discutieron y finalmente los dogmas, los credos que tenemos son la parte vencedora de la historia, ¿no? O sea, pero hay decenas, ¿no? Cantidad de narrativas cristianas, ¿no?
que quedaron al margen y que ahora las consideramos heréticas, ¿no? O incorrectas, varias por buenas razones, ¿no? Pero eso no quiere decir que también los que estamos de este lado, ¿no? Y repetimos constantemente los dogmas y los credos, quiere decir que ya estemos del otro lado, ¿no? Al contrario, ¿no? Luego uno se encuentra ahí con cosas ahí medio indecibles, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces digo, el punto no son realmente los dogmas, ¿no? O sea, los dogmas como están son parte de nuestra tradición. Es como, es parte de nuestra narrativa como iglesia. El punto es la interpretación de los dogmas o si tienen al menos sentido, ¿no? El día de hoy. Pero el problema no son ellos, ¿no? El problema es cómo los narramos, cómo los transmitimos y sobre todo cómo los vivimos, ¿no? Es decir, que puede tener el significado el creer en un Dios trinitario, ¿no? Hoy, y lejos de la pelea o de la explicación de si son tres, pero y el mismo uno, y cuál es su relación, etcétera. Bueno, el chiste es cómo se vive, ¿no? Cómo responde temas como vida plena, ¿no? Como resurrección, como iglesia, como todos los demás, todos los temas propios de la teología, pero que tienen que ver con cambio climático, ¿no? Que tienen que ver con lo que está pasando con los migrantes, ¿no? En cualquier latitud, ahora especialmente en nuestro país, o qué tiene que ver cuando nos sentamos a dialogar con alguien que definitivamente o no cree en nada, entre comillas, o no tiene la misma fe que nosotras, ¿no? Que nosotros, ¿no? Entonces, el punto no es, el punto, insisto, ¿no? El problema no son los dogmas, ¿no? El problema son quienes los interpretamos y sobre todo los aplicamos en los contextos que estamos, ¿no? Entonces, por supuesto, una enseñanza dogmática abstracta, ¿no? Así meramente histórica, ¿no? Como lo queramos llamar, no llama la atención de nadie, ¿no? Ni siquiera me llama la atención, ¿no? No llama la atención de nadie, ¿no? El punto especial es cuando estás, ¿no? Con tu congregación o con un grupo de jóvenes o quien sea, estás explicándolo y surge la expresión de, no, o sea, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es la interpretación de los dogmas, la contextualización de ellos, ¿no? El asunto. Ok, y referente a esto, como platicábamos al principio, y yo te mencionaba, te hacía esta observación de que yo que te he seguido en redes y que he leído y te he escuchado respecto a ciertos temas, nos ha tocado, de hecho, creo que uno de los momentos en los que yo te conocí, o la primera vez que yo te conocí así en carne y hueso, fue en en un conversatorio, o era una mesa redonda, algo así. Sobre diversidad sexual, ¿no? Ajá, y estuviste con el hermano, lo decimos, ¿cómo se llama? Cristian, ¿no? De Maná, Ajá, Museo de la Biblia. ajá, el hermano Cristian Gómez, que está por ahí en el Museo de la Biblia, ¿no? Tiene por ahí ese ministerio. Y yo te conocí ahí. Entonces, ya aparte había leído algunas cosas que tú habías escrito, un artículo, me parece, no recuerdo exactamente de qué era, no sé si era sobre migración, no sé si era sobre comunicación de la Biblia, una cosa por el estilo, pero particularmente en esa ocasión que yo estuve y yo te escuché lo que tú decías, que no sé si lo quieras decir, pero lo que tú debatías en esa mesa redonda respecto a la diversidad sexual, y me acuerdo que yo te escribí, ¿no? Y te dije, no inventes, o sea, lo que dijiste está fuera de lo que yo había escuchado alguna vez y de lo que yo incluso podría pensar que un pastor podría decir respecto a estos temas, ¿no? Entonces, hay algunos temas como feminismo, como la comunidad LGBT, entre muchas otras cosas, que son como puntos, hoy así como muy complicados, ¿no? De hablarlos y de defenderlos o de poder tomar como una postura diferente a la que regularmente la iglesia tiene. Entonces, ¿cómo ha sido para ti, Iván,
poder caminar este sendero en una iglesia histórica, en una iglesia conservadora, y buscando también como hablar de esto, como de la forma en la que tú lo haces. Sí, es bien complejo, ¿no? Sobre todo porque creo que varias de nuestras instituciones son cada vez más conservadoras, ¿no? En algunos aspectos. Digo, por ejemplo, la presbiteriana, ¿no? O sea, saca cada comunicado que, que a lo mejor eh, dieron gracias, ¿no? Por la reunión de ayer del PAN con Vox, ¿no? Ahí, sobre varias cosas, ¿no? Digo, no dieron gracias por eso, pero yo me imagino que seguramente lo harían. Entonces, lo mismo pasa acá, ¿no? Y lo mismo pasa en cualquiera de las, bueno, en casi todas, ¿no? Espero que no en todas, pero es decir, un buen número de instituciones como las nuestras, ¿no? Pero al menos en mi experiencia creo que es y ha sido muy difícil porque la postura que he tomado, sobre todo en tiempos o en años más recientes, es el de no promover tanto la manera en la que pienso, sino que más bien darme cuenta cuál es mi labor pastoral al respecto, ¿no? Entonces, cuando nos conocimos, sí, ¿no? O sea, me invitaban a cantidad de foros así, sí, se seguía expresando, ¿no? La necesidad de la iglesia de abrirse, ¿no? Y no solamente de abrirse a la comunidad LGTB, ¿no? Sino también de hospedarla y de poderlas tratar realmente como hermanos, hermanas, hermanes iguales, ¿no? Pues, entonces, la necesidad de modificar nuestros propios estatutos, ¿no? Para que eso pueda ser posible, una reinterpretación de la escritura, etcétera. Y por supuesto eso lleva a situaciones muy complejas, ¿no? Llamadas de atención o ciertos prejuicios, ¿no? Que puede tener la gente hacia uno, ¿no? Eso es de esperarse, ¿no? Y creo que cualquiera que se mete en esos temas no puede esperar otro resultado más que ese, ¿no? Y es parte de. Sin embargo, también me di cuenta que finalmente con la confrontación no se llegaba mucho, ¿no? Al contrario, ¿no? Cada vez se hacía más polarizado y al final de nada sirve que uno puede estar fuera, silenciado, etcétera, si no puede realmente cambiar muchas o ayudar a cambiar muchas de las cosas, ¿no? Entonces, al menos desde que me empecé a adentrar un poco más en el ministerio con los jóvenes, en donde estuve 6 años, eh, también, en la que también hay polarización entre ellos, me di cuenta que es mucho más útil poder ser menos público en muchas cosas y también en esos temas, pero poder acercarme más, tanto uno como otro bando, y al menos tratar de escuchar, ¿no? Y tratar de crear puentes en lugar, y sigo manteniendo mis posturas, ¿no? Eso no cambia. Pero sí que sí tratar de crear puentes en el trabajo pastoral, ¿no? Porque finalmente uno no ha sido llamado a crear disensión, sino sí puentes de reconciliación. Entonces, me parece eh, irresponsable el lanzar, ¿no? Muchas veces una opinión que puede ser descontextualizada en espacios en los que realmente ya sabes cuáles van a ser las conclusiones, ¿no? Como en esas mesas de diálogo y de debate que ya sabemos cuáles son las conclusiones. Y quemarte, ¿no? Y no poder crear puentes a lo mejor de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, tú estuviste acompañándonos en varios de los estudios bíblicos, ¿no? Que hacíamos con los jóvenes. Y pues eran temas que tocábamos, ¿no? Con base en el texto bíblico, y pues los muchachos ahí seguían, ¿no? Al menos hasta donde me quedé, y seguían haciendo, y eran espacios seguros para poder hablar de esos temas, ¿no? Así como otros con los que hemos podido trabajar bajo iniciativa propia y acompañando a otros, ¿no? También en sus propias iniciativas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo difícil? Que por supuesto, ¿no? Los más abiertos te critican por ser demasiado conservador, ¿no? Y los conservadores te critican por ser demasiado abierto, ¿no? Entonces a nadie le das gusto, ¿no? Pero realmente ese no es problema, ¿no? Al menos hasta ahora. Aunque por supuesto la posición propia no es muy criticable por ambos lados y por muchos otros, al menos hasta ahora creo que me ha servido más, ¿no? Porque al menos puedo acercarme a dialogar a veces con más voluntad o más regañadientes con quienes son tienen otras posturas, ¿no? Más conservadoras, y quiero pensar que muchos de ellos encuentran, cuando dialogamos, un espacio seguro en que saben que no les voy a decir, no, pero ¿cómo, no? Que quién sabe qué. Y también, al menos en mi experiencia con los jóvenes, sé que los más
progresistas, ¿no? Pueden acercarse conmigo y saben que tampoco los voy a juzgar por querer echar todo por la borda, ¿no? Y está bien, ¿no? Entonces, al menos así he tratado de hacer mi postura en los últimos años. Siento que ha funcionado. Es criticable, por supuesto que es criticable, ¿no? Pero es lo que tenemos, ¿no? Es trabajo honesto, ¿no? Al menos. Es poco, pero es trabajo honesto. Es poco, pero es honesto, así es. Sí, muy honesto. Sí, justo creo que, digo, honestamente, y quiero compartirlo también con quienes nos estén escuchando, que a lo mejor alguno que otro en este punto del podcast ya nos dejó de escuchar, ¿no? O a lo mejor dijo, esto no es para mí. Justamente, la verdad es que este espacio, y quiero como hacer una aclaración, que este espacio es precisamente para escuchar todas las posturas, para escuchar todas las opiniones que se tienen respecto a estos temas. Y no se va a censurar la opinión de nadie, ¿no? Aquí quizás a lo mejor en algunos puntos no estamos de acuerdo, en algunos puntos podemos decir, es que yo no estoy lista, ¿no? Para a lo mejor tomar esta postura o incluso para considerar esta idea, ¿no? Hay gente que todavía no lo concibe. No hay problema, no se preocupen. Realmente es un espacio que busca ser para escuchar, para conocer y para aprender. Porque yo creo que solamente cuando nos damos la oportunidad de escuchar posturas, de escuchar opiniones, de escuchar experiencias, podemos llegar también a nuevas reflexiones. Entonces, sí, yo creo que justo estás como en un punto en el que yo por eso te decía, estás como en un espacio ahí entre muy abierto a hablar de estos temas, pero por otra parte estás en una iglesia muy conservadora, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que sí es difícil, ¿no? Tomar ciertas posturas cuando estás en ciertos lugares y en ciertos contextos también eclesiales. Pero fíjate que algo que me llama mucho la atención y que te lo comenté y te lo he comentado varias veces, ha sido como esta postura que ha tomado la iglesia metodista respecto a ciertos movimientos sociales. Porque, por ejemplo, la iglesia metodista, o no sé si toda a nivel nacional o es solamente un sector, tiene un movimiento de mujeres, ¿no? Mujeres Ruá, que incluso podríamos decir que se identifica un poco como con un movimiento feminista. Eso que nos puedes contar un poquito más de qué va Mujeres Ruá, tú que conoces más eso. Y bueno, no se identifica un poco, ¿no? Es feminista, ¿no? Okay. Entonces, bueno, Mujeres Ruach no es parte oficial de la Iglesia Metodista, aunque hay mujeres metodistas y de otras tradiciones, ¿no? Dentro de eso no es algo oficial, no se creó en el seno de la Iglesia Metodista, sino más bien fueron grupos de mujeres, ¿no? Jóvenes adultas de todas las edades que sentían la necesidad de poder estudiar, ¿no? Y sobre todo acompañarse en los diferentes desafíos, ¿no? Que hay, por supuesto, desde una perspectiva feminista. Por supuesto, este grupo ha inspirado, ¿no? A muchas personas, sí, hombres y mujeres, creo, a poder atender otras situaciones, ¿no? Ahí sí, ya dentro de la iglesia, ¿no? En específico dentro de nuestra conferencia, como bien dices, no es en todo el país, ¿no? Aquí el centro tenemos el privilegio de estar un poquito más abiertos a poder tratar otros temas, ¿no? Lo que es la conferencia del centro, que es Morelos, Guerrero, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, ¿no? Entonces, el norte es otro cuento, ¿no? Entonces, de ahí no vamos a hablar. Entonces, lo que sí tenemos, y es nuevo, ¿no? De hecho, esta información como conferencia es una capellanía que se llama Sara y Judith, que es para atender justo casos y acompañar, ¿no? Mujeres que han sido víctimas de violencia. No solamente desde esta perspectiva, sino también sabiendo que es necesario trabajar el tema de masculinidades, ¿no? Con los hombres, ¿no? Para masculinidades no violentas. ¿Ha sido polémico? Sí, por supuesto que ha sido polémico, ¿no? Ha sido criticado por otros, por supuesto que sí, pero es un esfuerzo institucional
Y en ese sentido es por lo que he sentido que vale la pena a veces mantenerse un poquito de perfil un poco encubierto para poder apoyar estas acciones que sí transforman la vida de la institución, ¿no? Entonces, no es perfecto, por supuesto que no. Cuesta trabajo no solamente aceptarlo, sino que darle continuidad, por supuesto que sí cuesta trabajo, ¿no? Pero son pequeños esbozos de esperanza, ¿no? De que las cosas pueden cambiar y que hay asuntos, ¿no? Que pueden ser transformados en el seno de la iglesia como institución. Falta muchísimo, falta hasta que el Señor venga, ¿no? Para que las cosas puedan ser realmente como deberían ser, ¿no? Como está en la imaginación de Dios que sea, ¿no? Pero esto es lo que tenemos, ¿no? Y creo que como pastoras y como pastores no estamos llamados a laborar solamente en los espacios que nos pueden ser cómodos, sea de un lado o del otro, sino que justamente somos enviadas, ¿no? A poder subvertir algunas cosas en el seno justo donde reina el pecado, ¿no? A veces el pecado Sí. reina donde no debería, ¿no? Pero es muy humano, ¿no? Y estamos llamados a estar Sí. ahí. Sí, 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 yo creo que te comentaba particularmente con la iglesia metodista, porque precisamente, bueno, al menos la iglesia presbiteriana sí tiene ahí como un tema muy marcado con esta parte de las mujeres, ¿no? O sea, y está en su institución, está en la Constitución, en sus manuales de procedimiento. Y pues todos los que pertenecemos a la iglesia presbiteriana sabemos de qué va, ¿no? ¿Cuál es la postura de la iglesia presbiteriana respecto de las mujeres? Tanto de movimientos externos como de las mismas mujeres que forman parte de la iglesia. Entonces, mencionar la palabra feminismo o poner el color moradito en alguna cosa es algo sumamente subversivo, ¿no? Dentro de la iglesia presbiteriana. Entonces, hablar del feminismo en una iglesia, sí es como que, a muchos les puede resultar ahí un problema, ¿no? Generarles un problema. Pero definitivamente es algo que no se puede negar. O sea, hablar de los feminicidios, hablar de tantas injusticias que hay en torno a esto de los géneros, ¿no? Masculino, femenino, pues es algo que está ahí, no lo podemos negar. Y la pregunta que es cómo responde la iglesia precisamente para eso. Entonces, bueno, eh, también te gusta mucho por ahí participar en comentarios que tienen que ver con la política. No vamos a decir cuál es tu inclinación política, pero sé que tú te identificas, ¿no? Como con un tipo de política. ¿Y cómo crees tú, Iván, desde el, ¿cómo decirlo? Desde un pensamiento teocéntrico, desde una responsabilidad como parte de una iglesia, como parte del pueblo de Dios, pero también como parte de una sociedad, cómo el cristiano debe de involucrarse en temas de política? ¿Cuál es la manera correcta del cristiano de hacer política? No sé si hay una manera correcta o incorrecta, a lo mejor ahí empiezan las contradicciones, ¿no? Por ejemplo, sin duda me interesa el tema político, es necesario, ¿no? Porque estamos hablando y servimos, ¿no? A congregaciones que les guste o no opinar o vivirlo o estar ahí, ¿no? En el mitote, pero finalmente a todos nos afectan las decisiones que ocurren en la esfera política, ¿no? Sin embargo, la contradicción es que la misma constitución, ¿no? Y sobre todo ahora que tengo este ministerio, pues me obliga a poder ser menos claro, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de si apoyo a uno u otra postura, a uno u otro candidato, ¿no? Pero bueno, ¿no? Desde el principio yo sabía que esas eran las reglas del juego y en ese sentido hay que asumirlas, ¿no? Por el bien de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, creo que la forma correcta, ¿no? Entre comillas correcto, pero la forma responsable de participar en política es eh,
primero entender que todo lo que sucede en esa arena está sujeto al régimen de pecado, ¿no? O sea, es parte del mundo, si lo podemos decir en términos muy bíblicos, ¿no? No es perfecto, no es pleno, la cuarta transformación no es perfecta, las otras tres tampoco lo fueron, ¿no? Los que vengan después tampoco lo van a hacer, ¿no? Entonces, el deber cristiano es sin duda ser crítico y sobre todo no comprarse la idea de que en verdad estamos en una época dorada, ¿no? O sea, no, por supuesto, no existe, ¿no? Son los papas, ¿no? Entonces, no existe, ¿no? O sea, no hasta que llegue la plenitud de lo que creemos, ¿no? Ahí sí, ¿no? Del reinado de los cielos, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer deber, ¿no? O sea, podemos apoyar ciertas o no posturas, ciertos o no partidos, candidatos, gobiernos o lo que sea, pero ninguno es pleno y por lo tanto todos son sujetos a la crítica, ¿no? Entonces, y a la denuncia y a todo, ¿no? Pero la segunda forma, creo que es el necesario deber de una ciudadanía responsable, que es algo que no enfatizamos lo suficiente, ¿no? Y ciudadanía responsable no solamente decir, es que no tengo deudos con el SAT, con impuestos, no me paso el alto, ¿no? Lo cual es, por favor, sí háganlo, ¿no? Y sobre todo no agredan a los ciclistas. Es un mensaje, ¿no? Ahí de, que aquí hay que meter, pero no solo implica eso, sino también, sobre todo, implica el poder crear relaciones comunitarias diferentes, ¿no? Y eso está más allá de la ley o de los deberes, ¿no? Y crear relaciones comunitarias diferentes no solo es entre personas, sino también con el medio ambiente. Entonces, definitivamente una manera responsable cristiana de participar en el ámbito político es en lo cotidiano asumir las exigencias que nuestro tiempo tiene. ¿Y cuáles son esas exigencias? Me parece cuestionar y reconstruir todo el asunto de relaciones de género, eso es urgente. Vivir, ¿no? Siempre opuesto a la violencia y fomentar la construcción de la paz, eso también es urgente. Y por supuesto la cuestión medioambiental, ¿no? O sea, creo que son los tres grandes temas que debemos trabajar, que debemos tratar, que debemos deconstruir, desaprender en muchas cosas, reaprender en otras y reconstruir, y que sí se puede hacer en lo cotidiano, aunque las dimensiones de los problemas sean demasiado grandes, ¿no? Y la tercera, y es un asunto vocacional, ¿no? Y en ese sentido creo que sí nos vamos por el lado más, sale el corazón protestante en ese, ¿no? Hay gente que está llamada y tiene la vocación de poder vivir en la política, ¿no? En la política partidista, en los diferentes estratos, ¿no? De la vida pública y adelante, ¿no? O sea, qué bueno, ¿no? ¿Van a ganar? Por supuesto que no van a ganar, ¿no? Pero van a poder transformar, ¿no? Por supuesto que no. Pero No sí se vamos a puede hacer. mencionar nombres de partidos. No, pero deberíamos, ¿no? Pero sí se puede hacer algo, ¿no? Hay unos que no estamos llamados a eso y que Dios nos libre, ¿no? De una cosa así, pero hay gente que sí, ¿no? Y si la vocación de quien, de X o Y persona es el poder participar en la esfera pública, pues al menos que lo haga bajo los valores de nuestra fe, ¿no? Justicia, paz, gozo, ¿no? Y por supuesto la total defensa de la vida, no en el sentido de pro familia, ¿no? Por Dios, no, pero sí en el sentido de la vida plena, ¿no? Que es esta justicia y vida ambiental, ¿no? En la que todo está interrelacionado. Sí, yo creo que lamentablemente creemos y hay muchas iglesias que siguen creyendo y cristianos que siguen creyendo que una cosa es la cuestión política y otra cosa es la iglesia, ¿no? Me acuerdo que en una ocasión un hermano me hizo un comentario y yo me quedé así porque él me dijo, ellos están metidos en temas políticos y él me dijo, hermana, yo opino y para mí lo que pase de la iglesia para afuera es una cosa y ya de la iglesia para adentro
es otra cosa, ¿no? O sea, y refiriéndose al espacio físico, ¿no? El templo. Entonces, realmente esto es una mentalidad que existe en muchísimos miembros de iglesias, ¿no? Que creemos que la cuestión política le pertenece a los que están en los partidos, ¿no? A los que están en el poder, pero que nosotros como ciudadanos no tenemos responsabilidades, no tenemos, o que incluso nosotros como iglesia no tenemos participación en cuestiones sociales o en temas sociales. Y yo creo que eso es algo que le ha hecho mucho daño a la iglesia, ¿no? El hecho de creer que como iglesia no podemos limpiar nuestra calle y que eso le toca al alcalde o que eso le toca y resolverlo a otras personas y olvidarnos de que nosotros, pues realmente, y siendo muy bíblicos, estamos siendo estos cuidadores de la tierra, ¿no? Y que de alguna manera también nosotros estamos eh, glorificando y estamos reconociendo también nuestra fe y reconociendo también el Dios en el que nosotros creemos a través de estas pequeñas acciones, ¿no? Lamentablemente todavía existe como mucha separación e incluso también, no sé tú qué piensas aquí, Iván, que la iglesia tiene todavía un problema muy grande en cuestión de si la iglesia debe o no hacer acción social, ¿no? Porque hay muchos que dicen, no, la iglesia está llamada a predicar el evangelio, pero no a hacer acción social. O la acción social se hace como un trampolín para llevar a la gente al evangelio. Entonces, ¿qué están concibiendo como evangelio y qué están concibiendo como acción social, ¿no? Ahí no sé qué piensas tú sobre esto de la división que existe entre predicar el evangelio y las obras sociales. Bueno, no hay ni debería haber división, ¿no? O sea, que Jesús en un capítulo de la Biblia dio el sermón del monte y al otro estaba sanando gente, ¿no? Entonces, por supuesto, va una mano va mano a mano, ¿no? Ambas cosas. Por supuesto, creo que es condenable cuando el ayuda al prójimo se hace con fines proselitistas, ¿no? Eso se lo podemos dejar a cualquier partido político, ¿no? Que ahí se queden, ¿no? Que hagan lo que quieran. Bueno, no lo que quieran porque es nuestro dinero, ¿no? Son nuestros impuestos, entonces que al menos lo usen bien, ¿no? Eh, pero sin duda, ¿no? Creo que algo que me llama mucho la atención de los evangelios es que Jesús prácticamente nunca predica cuando hace milagros, ¿no? Eh, o sea, hay tiempo para predicar, hay tiempo para sanar, ¿no? Hay veces que lanza por ahí alguna cuestión, ¿no? Cuando está sanando, pero nunca, pero por ejemplo, al centurión romano, ¿no? Cuando sana a su siervo a distancia, es un buen milagro, ¿no? Pero a tiempos de Zoom también fue a distancia, ¿no? Fue sin contacto ni nada. Sana distancia. Exacto, ¿no? Con sana distancia, cuando lo sana, nunca le dice, bueno, pero ahora tienes que ser judío, ¿no? O cuando va con la mujer sirofenicia, ¿no? Que sana a su hija, pues ahí Jesús le estaba regando, ¿no? No quería sanar a esta mujer por ser extranjera. Eso tiene ahí unas frases un poco lamentables, ¿no? Y cuestionables de su parte, pero de todas maneras no le invita a ser judía, ¿no? Ni lo mismo que la samaritana, ni lo mismo que nadie, ¿no? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, simplemente lo sana por amor a la vida, ¿no? Por amor al prójimo y hasta ahí, ¿no? O sea, no hay más, ¿no? Que hubo otros que fueron a dar gracias, que lo siguieron, que regresaron para agradecerle, esa es otra cosa, ¿no? Eso ya es una respuesta que cada quien, pero por ejemplo, no sabemos nada del centurión romano y mucho menos de su siervo, ¿no? Después. ¿Qué pasó con ellos? ¿Quién sabe, no? O sea, no sabemos nada. Entonces, pues, si la iglesia ha de servir, sí es desde el mensaje cristiano, ¿no? Y sí es desde el evangelio, y es porque somos cristianos que hacemos una u otra cosa, pero eso no implica que debemos dar promocionales, ¿no? O cualquier cosa, ¿no? Con fines proselitistas, ¿no? Entonces creo que es una cosa, ¿no? Y no podemos decir que eso no sea predicar el evangelio, ¿no? Definitivamente, ¿no? Eso es hacerlo, ¿no? Habrá tiempo para proclamarlo, ¿no? Y poderlo compartir
con nuestras palabras, ¿no? A viva voz, pero esos son otros tiempos, ¿no? También, ¿no? No estamos llamados a predicar o a convertir, sino que estamos llamados a hacer la obra de Dios en la tierra, ¿no? Y va mucho más que ganar miembros, aunque no siempre son bien recibidos los nuevos, ¿no? Sí, ok, pues ya estamos cerrando. La verdad es que, como te decía, yo creo que podríamos hablar de muchos otros temas ya más adelante y espero que aceptes otra invitación para volver a estar aquí en el podcast. Y para ir cerrando, quiero hacerte algunas preguntas que desde tu perspectiva, desde tu pastoral, desde tu corazón, como Iván Jiménez, ¿qué, ¿qué te preocupa o hay algo que te preocupe de la iglesia en el presente? Sí, hay muchas cosas, ¿no? O sea, eh, bueno, hay unas administrativas que me preocupan mucho, pero esa no es la pregunta. hay, pero hay dos, ¿no? La principal es, y lo retomo de una frase que decía Juan Wesley, que él decía que él no tenía miedo de que los metodistas desaparecieran en un futuro, lo que sí tenía miedo era que fueran irrelevantes. Y creo que ese es el principal miedo, ¿no? Que estemos aquí, pero no seamos relevantes en ningún sentido, ¿no? Ni en obra, ni en palabra, ni en nada, ¿no? Entonces, esa es una preocupación fuerte. Realmente no me preocupa que desaparezcamos, creo que realmente no. Finalmente la iglesia ha de continuar hasta que el Señor venga. No en las formas en las que esperamos, ni que quisiéramos, ni que soñamos, pero sí va a mantenerse, ¿no? Entonces, pero lo que sí preocupa es ser simplemente irrelevantes, ¿no? A nivel iglesia. Y tal vez la segunda cosa que preocupa, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso es el giro hacia la derecha, ¿no? Que buena parte de la iglesia está teniendo, más cerrado, ¿no? Más limitado en su reflexión, menos hospitalario con quienes son diferentes, ¿no? Cada vez que decimos diferentes parece que solo estamos llamando a la cuestión LGTB, no, pero no, o sea, por ejemplo, hace poco leía unos comentarios de un hermano, ¿no? En la página oficial de nuestra iglesia, que decía que se esté recibiendo, ¿no? A refugiados de Afganistán, solamente hablaba del crecimiento del Islam, ¿no? Y de cómo se abren las puertas del Islam aquí en México, ¿no? Un país cristiano, ¿no? Por ejemplo, y uno dice, no puede ser eso, ¿no? O sea, es una cosa terrible, ¿no? No terrible de acuerdo al hermano, ¿no? Terrible lo que el hermano está diciendo, porque no es el único, ¿no? Que seguramente lo está pensando así, ¿no? Sí, Entonces, esas dos cosas creo que son las que me preocupan. ok. Y que va más o menos como en esta misma línea, ¿qué crees que debería cambiar la iglesia en el presente? O sea, hoy, ¿qué crees que es casi urgente que la iglesia cambie? Yo creo que la respuesta fácil sería el poder ir hacia una postura más abierta, ¿no? Sí es necesario, por supuesto, pero una postura más abierta, ¿no? Más progresista, no puede crecer si no hay una base de diálogo, ¿no? De crear puentes pastorales. ¿Por qué? Porque siempre va a haber diferencias entre nosotras y nosotros, ¿no? Como iglesia siempre va a estar la dicotomía de si unos son judíos o son gentiles, siempre unos van a ser de Jerusalén y otros de Antioquía, ¿no? Siempre va a haber, o sea, siempre vamos a ser diferentes y las diferencias van a persistir, ¿no? Por todos los siglos de la iglesia cristiana y hasta hoy se ha entendido que la manera más fácil de lidiar con eso es poder crear grupos nuevos, ¿no? Más progresistas, más conservadores, ¿no? Entonces tenemos la iglesia bautista de la Convención Bautista, la Iglesia Bautista Libre, la Iglesia Bautista Libre e Independiente, la Iglesia Bautista Libre, Independiente y Bíblica, ¿no? Está la Nacional Presbiteriana, está la Presbiteriana Conservadora, ¿no? La Imagínate, ¿no? reformada, Cómo va a la ser la reformada conservadora, independiente. pero imagínate cómo va a ser la conservadora, ¿no? Frente a la nacional. O sea, Ay, no. qué más conservador se puede ser, ¿no? O sea, aquí en la metodista está la metodista y hay algunas metodistas libres, hay iglesias pentecostales, parecen células, ¿no? Y salen, ¿no? Así se multiplican de maneras asombrosas.
y demás, ¿no? Pero lo cierto es que finalmente esas iglesias siempre van a quedar o muy conservadoras, o muy progresistas, o muy poco bíblicas, o muy bíblicas para unos y otros, porque simplemente somos diferentes, ¿no? Y siempre eso sí va a ser una constante en la iglesia. Entonces, ¿qué es urgente? Es el poder encontrar puentes de diálogo, ¿no? El poder reconciliar algunas cosas y aceptar que no vamos a pensar igual, que no vamos a creer igual, pero que hay asuntos en los que sí podemos caminar juntos, ¿no? Y mientras no entendamos eso, la iglesia más progresista se va a dividir porque hay unos que son menos progresistas que otros, ¿no? Y eso es absurdo, no tiene sentido, ¿no? Y las iglesias conservadoras se van a dividir porque hay unos menos conservadores que otros, ¿no? Alguna vez fui a visitar una iglesia muy conservadora, muy conservadora, ¿no? Las mujeres con velo, ¿no? En la cabeza, falda larga, etcétera. Y un hermano a media congregación se paró a decir que de parte de Dios había palabra de que había condenación en la iglesia porque a las mujeres se les veían los tobillos, ¿no? Yo dije, pues, o sea, incluso en la iglesia más conservadora hay unos que quieren ser más conservadores, ¿no? Y aún en la iglesia progresista, ¿no? Por ejemplo, no vamos a decir cuáles, ¿no? Pero aún en las más progresistas, ¿no? Que incluso tienen su talante, ¿no? En que son más abiertas, ¿no? Y caminan a esos lados, ahí se quedan cortas, ¿no? Para algunos. ¿Por qué? Porque siguen siendo institución, ¿no? Entonces, sí, mientras no es insisto, ¿no? En resumen, para mí eso es lo más importante, ¿no? El poder encontrar maneras pastorales, cristianas, justas, ¿no? Y sobre todo amorosas de poder lidiar con nuestras diferencias, porque no hay reforma sin eso, ¿no? Sí, así es. Yo creo que y es algo de lo que comento en el tráiler del podcast, y es que precisamente el mundo cristiano y el pensamiento cristiano es una cosa, un movimiento grande, amplio, diverso sobre todo. Entonces, de repente, como cristianos nos casamos, ¿no? A veces como con ciertas posturas, con ciertas costumbres también. Y precisamente este espacio es como invitar, ¿no? Ok, conoce, ¿no? Conoce, al menos escucha, porque también tenemos este defecto de que a veces ni siquiera queremos escuchar, ¿no? O sea, tenemos ya como una idea y con eso hasta la tumba, ¿no? E incluso es algo de lo que mucha gente, muchos cristianos se sienten orgullosos. O sea, me ha tocado a mí escuchar a muchas personas, a muchos cristianos que dicen, yo llegué a la iglesia o a esta iglesia hace tanto tiempo y me siento en esta banca desde hace tanto tiempo y casi leo el mismo pasaje de la Biblia. Entonces, y se sienten bien, ¿no? Y se sienten comodísimos con eso y se sienten orgullosos de nunca haber cambiado, de nunca haber cuestionado, de nunca haber incluso como dejado la lealtad a ciertos pastores, a ciertos himnos, y como que hasta eso como que nos hace sentir bien, ¿no? Pero creo que justo estamos en un tiempo en el que, ¿por qué no? Hablar de lo diverso, hablar de más cosas que hay más allá de nuestra nariz. Y yo creo que eso definitivamente nos va a llevar hacia este mundo ideal, ¿no? Del que nos compartes. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Iván, por estar aquí, gracias por compartir también tu perspectiva y esperemos que aceptes otra invitación para hablar de más cosas que podemos más adelante ir por ahí profundizando. Igual, las personas que nos están escuchando pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos como en busca de un cristiano.com. Perdón, esa es nuestra página www.enbuscadeuncristiano.com y ahí van a poder encontrar un poco más información de Iván. Sus redes sociales, si es que quiere que lo conozcan. Nos va a compartir sus redes sociales y también nos van a estar compartiendo nuestros invitados libros,
podcasts, recomendaciones de revistas o de contenido para que si a ustedes se sintieron identificados con lo que Iván compartió, si tienen algo que les gustaría debatir o preguntar, conversar con él respecto a lo que hemos estado viendo aquí, profundizar algún tema, pueden encontrar también sus recomendaciones ahí en nuestra página web y también pueden escribirnos a las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Vamos a estar por ahí pendientes de sus mensajes, que nos cuenten, que nos digan qué les pareció. Y, ¿por qué no? Si ustedes tienen a un cristiano que conocen y que quieren nominar para que esté aquí en el podcast, súper, estamos abiertos para escucharlos. Y bueno, pues nosotros estamos terminando con esto nuestro podcast del día de hoy. Escúchenos, vamos a estar cada semana. Los invitamos a que si les gusta, compártanlo con quien crean que también le puede gustar y con quien crean que lo puede necesitar, porque a veces, aunque no les guste, necesitamos escuchar. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias también a Dan, que estuvo con nosotros durante esta grabación. Y bueno, pues nada más. Gracias, Iván. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, bye.